Buenos días, iglesia. Siéntense, por favor. Wow, es una canción muy poderosa, ¿verdad? ¿Ustedes creen? Amén. Amén. Les doy la bienvenida a todos ustedes, los que están mirándonos por el internet. Antes de llegar al mensaje, quiero contarles una historia específicamente. Quiero orar, pedirles oración, por favor, por el presidente Trump, porque ha cogido el virus de COVID. Y ya que estamos en este momento en una área tan política, una etapa tan política, les voy a ser honestos, que yo la verdad es que no me gustan las elecciones presidenciales, no me gusta toda el caos que significa, todas las confusiones que eso trae. Cada época de presidente, nosotros perdemos aquí miembros de la iglesia, porque en realidad si hago yo una opinión, cualquier cosa que digo, no les gusta si digo algo o no les gusta porque no digo algo, que no hablo mucho de eso. Y la verdad es que es un tiempo difícil. Y yo digo esto, lo que he dicho siempre antes, una y otra vez, que nosotros necesitamos votar por la perspectiva bíblica. Stella, mi esposa me mandó algo por el correo hoy, que es una mensaje del Dr. Tony Evans, que ustedes saben quién es. En ese mensaje decía, los cristianos necesitan enfocarse menos en de quién van a votar, sino más en qué es lo que van a votar. No quieren, sino en qué es lo que van a votar. Y hay una serie que se llama Cómo votar, que tiene 6 episodios, pero yo nunca la he oído, pero bueno, lo tienen afuera. Aparte de eso, voy a pedirles oración por estas razones, porque la Escritura, la Biblia nos dice que debemos orar por otras personas. No es una sugerencia, sino es una obligación bíblica. Segundo, porque nosotros debemos orar por los humanos. Y con eso, por favor, únanse conmigo a oración. Señor eterno, te pedimos a ti hoy, en nombre del presidente Trump y de su esposa, que han sido afectados por este virus. Te quiero orar por su sanidad, orar por todos los doctores y el personal médico que lo están atendiendo. Dale sabiduría para que lo puedan atender y que le puedan cuidar de él. También te pido, Dios, que estés con las familias de esas personas que están afectadas y que continuamos en oración, no solamente por ellos, Señor, sino por todas las personas, en realidad, en todo el mundo que han sido infectados por este virus tan grande, en alguna manera o forma. Y este pandemia no está todavía no terminado. Estamos siguiendo todavía en esta pandemia. Y te pido por todas esas personas que están al frente, que están cuidando, los médicos que están cuidando de toda esa gente. Dale, Señor, fuerza, dales ánimo. Y te pido, Señor, que tú estés con todas esas personas que están trabajando también, tratando de salir con esa vacuna. Dale sabiduría para que ellos puedan eficientemente y rápidamente crear esa vacuna que pueda hacer un impacto en contra de esta enfermedad. Te pedimos, Señor, y te necesitamos en este momento, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, y te daremos la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos en la serie Situaciones Difíciles.
Y si a usted nos está uniendo con nosotros por primera vez o nos están oyendo, estamos hablando de pasajes difíciles en la Biblia o complicados que a veces no lo entendemos y tenemos muchas preguntas acerca de eso, pero la Biblia dice a veces cosas fuertes que se basan en los valores humanos, en los problemas humanos. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite sufrimiento si Él es Dios de amor, de poder? ¿Por qué permite eso? Hemos hablado de eso. La semana pasada nos pusimos bien intensos en eso porque hablamos de Jehová, si Él es un Dios de maldad, de matar. Y en el Antiguo Testamento hay muchas partes donde dice que él destruyó familias, destruyó ciudades. Por ejemplo, el diluvio, que se destruyó casi toda la población que había en ese momento. Y a veces nos preguntamos por qué. Ahora, si usted tal vez no vio ese sermón, pues puede ir al website a ver, a oírlo nuevamente. Fue bastante intenso y emocional y tal vez un poco difícil para ciertas personas. Entonces, hoy me va a poner un poquito más liviano, no va a ser tan intenso como fue la semana pasada. Y voy a hablar hoy de algo que es difícil para nosotros tal vez entender y que peleamos con esa idea, y esa es la idea de la Trinidad. 3 en 1, 1 en 3. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa Trinidad que todo el mundo habla? Bueno, básicamente, la fundación de la Trinidad es esto. Dios es 3 personas. Cada persona es divina. Y cada una es, pero hay una, o sea, cada persona es divina y es Dios, pero nada más hay un Dios. La Trinidad es la fundación de la creencia cristiana, que Dios es una persona que existe en 3 personas. Ahora, eso es difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios existir en 3 personas? En 3 personas diferentes y haber uno. Y yo creo que por ejemplo, se me hizo difícil entender eso y yo creo que todos ustedes están en lo mismo. Y muchas veces eso es algo difícil para gente creer, que no quieren ni siquiera acercarse a Dios porque no entienden esa parte, porque dice, no tiene sentido. Eso no tiene sentido y no quieren ni siquiera tratar de entender. Y puede ser eso un problema para que ellos vengan a creer en Dios. Y mucha gente que no les gusta la doctrina y ellos dicen que fue inventada por los apóstoles. Muchos críticos dicen que eso vino desde el Council de Nicea, que vino en el año 325, o en el Council de Constantinopla en el año 381. Entonces dice, ahí es cuando nació toda la idea de la Trinidad, mucho después de Cristo, mucho después. Pero tenemos que ver, eso es en realidad exacto, es unos datos exactos. Vamos a ver, por ejemplo, hay muchas cosas que vienen en secuencia, forma de cómo salió la Trinidad, dónde se ve la Trinidad mencionada, hablando de Dios existiendo en 3 personas. Dice, mucho antes de 325, por ejemplo, en Clement, por ejemplo, Polycarp existía mucho antes de eso. Entonces, ¿cuándo en realidad fue la introducción de la idea de Dios existiendo como una Trinidad?
Y mucha gente que saben van a decir, no, yo sé. Como era yo también. Y yo cuando estaba en el colegio decía, yo sé, pero a veces estaba mal, estaba equivocado. Pero para aquellos de ustedes que tal vez han leído un poco más la Biblia y me van a decir, entonces vamos a ver en Génesis 1:26, dice cuando Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las abejas del cielo, las aves del cielo. Entonces ahí fue cuando fuimos, la primera vez nos presentaron la idea de Trinidad, porque Él dijo, hagamos, en plural, hagamos. Entonces déjenme compartir esto con ustedes, que es incluso temprano, más antes que eso. En el Génesis 1:1 dice, algunos de ustedes están familiarizados con eso, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y esa parte que dice God created quiere decir Elohim bara, que es un término hebreo, pero en inglés eso quiere decir en plural, Dios creó, los dioses crearon. Los dioses crearon. Eso es lo que literalmente se traduce. Y ustedes van a pensar, ¿son extraterrestres? No. Está hablando de tree, que quiere decir tres. Tritheism, que es un término también que dice que es una creencia que hay tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso no es verdad. Eso no representa, de acuerdo a la escritora, la Trinidad. También hay modalism, que se llama, que es otro método de mucha gente creer, que dice la creencia de que Dios es una persona que aparece en tres diferentes modes, en diferentes maneras, a tiempos diferentes. A veces es el Dios, a veces es el Padre, a veces el Hijo, a veces el Espíritu Santo. Eso tampoco está claro, no es verdad. Dice, tal vez en unas razones, algunas maneras insinúe eso, pero no es verdad. Por ejemplo, en el bautizo cuando Dios se bautizó, cuando Juan de Bautista bautizó a Jesús y le dijo, al mismo momento, él le dijo, este es mi hijo que yo bautizo en el nombre. En ese momento, por ejemplo, las tres personalidades bajaron como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en Génesis, otra vez vamos al principio, que dice, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, la doctrina de la Trinidad fue introducida en el primer verso del primer libro, del primer capítulo del primer libro, que es el Génesis. Ahora, miren cómo se fue desenvolviendo en la epístola de San Juan, que dice, en el principio ya existía, había el verbo. Que esa palabra verbo está hablando de Jesús, de Jesucristo, Jesús. En el principio, coexistiendo con Dios, había el verbo, que estaba coexistiendo con Dios. Pero dice, más adelante dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí mismo ya se está refiriendo a dos personas en uno. Entonces, pues dice, por medio de estas cosas fueron creados. En sí Él, nada de lo que creado
llegó a existir. Entonces, ese era Jesús. Entonces, exactamente está diciendo, como el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Quiere decir que ahí mismo está hablando de dos en uno. Entonces, después en Juan 1:14 dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, estamos hablando de que hemos visto en Jesús, en la palabra, hemos visto a Dios. Dice, hemos visto, contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, en la 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto, nunca. El Hijo unigénito, ahora vamos a ver, el Hijo unigénito que es Dios, ven cómo está diciendo que el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos la ha dado a conocer. Entonces ahí está hablando de que se sienta al Padre, que como aquí dice, en unión íntima con el Padre, ¿verdad? Ahora vamos a Filipenses 2:5-7, que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces él dice, él tenía la naturaleza de Dios, pero no tenía que bajar del cielo, pero él se hizo humano para bajar a la tierra. Entonces Galatas 4:6 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y que fuéramos adoptados como hijos. ¿Ven qué importante es ese versículo donde está explicando que Él mandó a rescatarnos? Ahora vamos otra vez a Gálatas 4:6 dice, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Father. O sea, el espíritu que es el Espíritu Santo, ahí viene la tercera persona, que dice el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que Abba quiere decir Padre, ¿no? Entonces el espíritu es el que vive en nosotros, que es Dios y que es el Padre. Y cada uno que ha confiado en Dios como su Salvador. Entonces, la Trinidad, el Padre y Jesús el Hijo, Padre, Dios Padre, Jesús el Hijo y la Trinidad están tres en uno. El Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, pero Él es Dios. Jesús el Hijo no es el Padre, no es el Espíritu, el Espíritu Santo, pero es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo, pero es Dios. La Trinidad, Dios es tres personas. Cada una de esas personas es Dios, es divino, pero nada más hay un Dios. ¿Verdad? Le explota su mente. Es como una bomba en su cerebro. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo es posible que eso pase? Es fuerte, es difícil de entender, yo lo reconozco. Cuando estaba preparando este mensaje, me salió un video en YouTube y lo quería, una forma simple de tal vez entender esto y les voy a compartir con ustedes, que es un video
que lo descubrí. Me di cuenta después del primer servicio que el nombre de la persona, que este video fue hecho hace algunos años. Ravi Zacharias' evangelistic and Christian apologetics ministry. Él está hablando en una iglesia. Speaking at a church, Es un musulmán convertido al cristianismo. Entonces él está explicando este concepto de la Trinidad, today he's already pero él murió ya de cáncer y hace algún tiempo. Pero les quiero advertir de que este video es un poquito viejo y en ese tiempo and in the video, él va a usar como ejemplo el presidente Obama, como ejemplo, porque él estaba en ese momento de presidente. Y yo les quería decir eso porque cuando él mencione al presidente Obama, no quiero que salgan corriendo a sus esquinas políticas. Entonces, relájense, relax. no se afanen por eso. Yo nada más le quiero explicar el ejemplo. Let's look at Les what quiero dar el the bill ejemplo. is to show. Esta es una definición de Trinidad, si usted lo quiere escribir. Dios es uno, un ser en tres personas. Es un ser en tres personas. Ahora, eso no es una contradicción. Si yo digo que él es tres, es un ser, tres seres en tres personas, es una contradicción. Si digo que es una, ¿cuál es la diferencia entre un ser en ser y una persona? Y en personas, el ser es lo que dice quién es usted. Ser, por ejemplo, el ser humano. Y la persona es lo que le dice a uno quién es usted. Por ejemplo, yo soy un humano, un hombre de carne y hueso. Quien soy yo no es lo mismo. Lo que yo soy un hombre, una persona, pero quién soy, lo que yo soy es un humano de carne y hueso, pero quién soy yo, que es la persona que me describe a mí. ¿Quién soy yo? Soy una persona buena, mala o lo que sea. Entonces, los humanos, nosotros somos nada más una persona, un ser, que somos una persona. Dios es un ser que es Dios, pero es tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres personas son iguales porque todos son Dios y esas personas existieron desde el principio. Entonces la pregunta sale, ¿cómo Jesús puede decir que el Padre es más alto que yo, es mejor que yo? Entonces, por ejemplo, si yo por ejemplo, estoy hablando del presidente Obama, yo puedo decir que el presidente Obama, él es mejor que yo porque él es el presidente, él es más importante que yo. Que él como presidente es mejor persona que yo, es más importante que yo, pero él no es más humano que yo. No. Él no es más humano. Él es en persona, es más grande, más importante que yo, pero en ser no es mejor que yo porque somos humanos. Asimismo, por ejemplo, en la Biblia, hablando de Dios, que Jesús se va a sujetar a su Padre, que es Dios, porque Dios es superior en términos de su papel. Pero Él es menos God, no es menos Dios, no, porque son iguales, es un Dios. Entonces, nosotros somos humanos en una persona. Dios su esencia es Dios, pero existe en tres diferentes personas. Ahora,
Eso es difícil de entender porque tenemos en realidad dificultad en entendiendo porque nuestro punto de referencia somos nosotros. Y en la Trinidad se oye tantas analogías que hay tres formas, que es sólido, líquido y aire. Dicen la Trinidad es como un huevo que tiene la cáscara, la yema y la clara. Pero les prometo que Dios no es una tortilla de huevo. La Trinidad es como el sol, que es un objeto grande que existe en el espacio, pero el sol manda energía, manda luz. Entonces, algunos también han estado diciendo que la Trinidad es como nosotros. Por ejemplo, yo soy un humano, un hombre humano, que soy yo. Como persona, ese es quién soy yo. Pero en este momento yo soy el pastor Pete. Pero compartiendo con ustedes la palabra de Dios, pero también soy el pastor Pete, esposo de Estela. Pero soy también Pete, el padre de Sonia y Peter. Y también soy el abuelo de mis nietos. Entonces, ese es como Dios. Dirá, no, yo no soy como Dios. Usted no es tampoco nada como Dios. Entonces, el riesgo de usar estas analogías es que nos podemos volver a esa idea del modalismo, que Dios se aparece en tres diferentes formas, que como yo les di mi ejemplo de que yo soy a veces padre, a veces esposo y a veces abuelo. Pero eso no, en realidad, eso no aclara bien las cosas. Entonces, cuando usted se pone a pensar, la Trinidad es uno de los grandes misterios de la fe. Por eso es que Dios dijo en Job 11, 7, 8, dice, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes hacer? Ahí mismo te dice que está más allá de lo que podamos entender. Entonces en Isaías 55:9 dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. En realidad no hay posibilidad de que tú me puedas entender. Entonces, ustedes y nosotros vivimos en este mundo tridimensional, que estamos alto, ancho, largo o fondo. Cuando viene una persona, por ejemplo, se puede mirar igual a la otra, creer como la otra persona o hasta sonar como la otra persona. Si usted pusieran a mi hermano y yo en el mismo cuarto y nos oye hablar, pero usted no nos ve, estaría usted pensando que somos una persona. Pero una persona nunca puede ser como otra persona, aunque sean idénticos. Son dos personas diferentes. Dios, en cambio, como Él es Dios, no hay limitaciones en lo que Él puede ser. No hay limitaciones de un mundo tridimensional a Él. Dios es infinito. Es infinitamente más complicado de que nosotros. Por eso es que Jesús, el Hijo, puede ser diferente del Padre y al mismo tiempo ser igual. Ese es el gran misterio.
Es un gran It's a misterio. great mystery. En realidad, In reality, though, el hecho de que fact Dios es that tan God is grande too para immense nuestras mentes for our debe infinite ser, minds actually should be a source debe of ser comfort to us. algo que nos conforta en lugar I de, love what de King Farron said, inquietarnos. Pastor. He said, Si if God Dios was small fuera enough for my brain to pequeño fully suficiente para understand, yo he wouldn't be entender, big enough to entonces save Él no me. podría I salvarme. love that. ¿Y esto qué quiere decir? But I know some of us are still kind of at the place. Otra vez, ¿qué quiere What decir does todo this esto? mean? ¿Y por qué importa? Why does Si no this podemos matter? entender, If y we si es can't un understand, gran if it's a misterio great y nunca mystery, vamos a if we tener never la, even have la, the final answer, la, then why la even talk respuesta, about this? Why ¿para even qué discuss? hablamos de Why esto? even make it part of this tough ¿Verdad? stuff Ustedes se that's- preguntarán eso. Porque es realidad. Because it's reality Es extremadamente extremely importante a nuestra fe, to our faith, importante a nuestro camino y our nuestra evangelización evangelization of the world. en este mundo. Y esto es Here's why the Trinity porque la matters. Trinidad importa, es First, it porque sets limits nos on human limita a la speculation about the especulación nature of humana God. acerca de la naturaleza de Dios. Humanity has a tremendous capacity to try to pull God down Por ejemplo, gente ha tratado make him de less than he traer a is. Dios a un Way back in the 70s, that nivel was, humano doesn't it? y, There's a y, song that says, y, "Put your y hand in your minimar hand su, in the band and still the Lord." Some of you shaking your head, you're hacer with me. su valor mínimo, se puede decir. We have this tremendous Y capacity to try quieren to traer a bring God Dios down to our al level, nivel and de try worse, to nosotros, bring que es ourselves up to the imposible, level of o God. ponernos That's why so nosotros many en people never trust Jesus en Christ as el, their Savior. en They say, "Oh, I'm not el, so bad. I'm en not el so nivel bad. de Listen, Él, I que eso treat people tampoco good. I'm es merciful." ridículo. See, what the Trinity Pero la reveals palabra de to Dios us nos and enseña teaches is que that Dios no es como God nosotros. isn't anything like us. No, Él es Dios. He's Nosotros no nothing somos like us. como We're Él. nothing like him. Y tenemos que tener mucho And we better be cuidado very en nuestro careful in our esfuerzo de efforts to try traerlo to del, pull del, him del, off the del throne trono down to de our Él y level, hacerlo como because when we nosotros. do, we Porque si begin hacemos to de eso, take lo him for empezamos granted. a no importarnos We o a begin to ponerlo en nuestro nivel y a upon no his darle mercy. importancia. Y también nos enseña Second, que it teaches Dios us that es God is beyond es all human detrás de toda, es más allá de toda la Listen, don't get entendimiento nervous because you del don't humano. have all the answers about God. No se ponga nervioso acerca de Don't esto, get nervous about that. porque una vez fact, más, once again, eso debe that ser should be una an encouragement. cosa That que should be one le, of our que le ayuda a uno a, We should a not hesitate to say, "I aceptar don't que en know, realidad I no don't entendemos understand it." porque Because- Dios es because tan, God is so much more tan complex than we are. complejo, I don't es understand it. I don't tan, get it. tan grande, tan poderoso que no lo We don't even entiendo. get this idea of the Trinity. Y en realidad no podemos can't really salir come de up una with an explanation explicación for it. tan, I have no tan doubt that fácil. God is so Y much yo les more puedo complex decir, les than even the aseguro que Trinity. Dios es todavía más complejo But we de, can't even get de, that. que, de la Trinidad. Todavía hay So más it allá de eso, reminds pero us, está and bien. it's okay, Nosotros no vamos a that entender we're never gonna understand en everything total about God in de this todas life esas because we cosas live in porque a somos three-dimensional world. humanos We have limited y nosotros understanding. nada We más have a vivimos finite en un mind, mundo not an infinite tridimensional, mind como with yo les God. había dicho It's okay. antes. It's all right. Entonces en That's why Hebreos dice, Hebrews says, "Without Hebreos faith, it's dice, impossible to sin please fe God." es imposible creer a Dios, creer en Dios. But perhaps Pero una the cosa most important importante thing es the que Trinity lo que la Trinidad reveals to us hace con nosotros es que is to nos, help us nos, understand what nos really ayuda a happened entender at the lo que cross. pasó en la cruz. Por ejemplo, First, it helps us to nos understand enseña who a went entender to the quién cross. fue a la cruz. Porque mucha gente dice, See, a Jesús lot of people fue think of un Jesus as he profeta, was que just fue un some hombre great bueno, prophet. He was a great man. He taught wonderful que things. predicaba y que And he vino, became, kind of the foundational character como behind a religion un called culto Christianity. religioso que se llamó cristianidad. See, that's what we Y kinda por think, eso fue él that a la that's who cruz. went to the cross. But who was nailed to Pero that cross el is que so estaba far, clavado a esa cruz era más grande que todo eso. Fue tan so far compleja outstretched, so esa far more of situación que substance that en he ese could not momento even have a él no human tenía father. un padre humano, que él He was se conceived se in Mary concibió by the power of God in the form por of the obra y Holy gracia del Spirit. Espíritu Santo
Y no era que Mary wasn't that tenía algo Mary had especial something en ella, special in sino her. que ella fue Mary la was the vía que vessel that God chose because Dios of her love and usó faithfulness to para God, que, and God knew that she porque would Dios remain sabía que ella faithful and sería that she fiel would y que ella rely on him aceptaría to get her eso. through this horrific Entonces experience. ella She brought trajo a Dios God en la in the forma form del of the Hijo Son en el into the mundo, world porque because it was not era time ya el for momento Jesus de to que come into the world and Jesucristo, display his porque no era el divine momento glory. en que That's going to happen at Jesucristo viniera en su some gloria, porque ese tiempo va a venir, eso no ha pasado todavía. Pero If Jesucristo Jesus no era Dios. wasn't God, he could not be Si atoning Jesús no sacrifice hubiera for sido, my sins. He could not be atoning sacrifice for your sins because tenía he que would ser be Dios just para like hacer us el in some degree, sacrificio, maybe pero Él no infinitely podía better ser than como we are, nosotros but he porque, couldn't be just good. porque He had to be solamente perfect, Dios, and only solamente God is holy. Only God is un perfect. perfecto y That's Dios who es he perfecto, was. podía ir a la cruz y ser el Then it sacrificio para el helps resto us de to la understand humanidad. what happened Entonces, ¿qué at pasó the en la cross. cruz? Ahora piensen en esto. Now think about this for a moment. Jesús tenía Jesus had otras several cosas utterances as he hung on the cross. en la cruz, The first que la one, if you primera, recall, was this. cosas que cried dijo en la out, cruz, y "Father, Él dijo, una de las cosas decía, forgive them, Dios, perdónalos for porque they no don't saben lo que know están what they're haciendo. doing." Su último His grito last cry fue, from the cross Padre, was, en tus "Father, manos pongo mi into your espíritu. hands I commend Está my terminado." spirit, it is finished." Pero esas dos But those declaraciones, two declarations, among a couple more, pero bookcase enseñan the una confesión tan dramática en la cruz que pasó más o menos en la hora 9 cuando Jesucristo lloró. Lo dijo, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Era en ese momento que la Trinidad combinada, Cristo estaba llorando a Dios y pidiéndole en dolor, porque en ese momento, cuando Él vino a hacer el pecado para la humanidad, cuando nuestra libertad fue hecha y Jesucristo estaba en dolor, estaba con un inmenso dolor en ese momento, estaba destruido, porque Él me amó, porque Él lo hizo porque nos ama. Esas cosas fuertes de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Él pide de nosotros? Él es el que pide, es que creamos, que lo amemos y que lo apreciemos y que lo adoremos con nuestro espíritu. Eso es difícil de entender otra vez. Y aún más, lo que más Él quiere es que nosotros confiemos y aceptemos a Dios, a Cristo como nuestro Salvador. Como dice Juan 3:16, dice, porque amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque Él mandó a su segundo miembro de sí mismo para que todo el que cree Él no se pierda y que tenga vida eterna. Juan 1:12 dice, más a cuantos lo recibieron y los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Él no dijo, tú tienes que rogarme, tú tienes que darme ofrendas, ni todo eso. Simplemente dijo que si ustedes creen, recibirán el derecho de ser hijos de Dios, nada más creyendo en mí. Los adoptaré en mi familia eterna. 5:24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
to life. Esa es nuestra That's our tough stuff for today. situación difícil hoy. Now, A medida que cerramos, la consideración the key sería, consideration becomes, ¿qué hacemos con esto? what do we do with ¿Qué this? hacemos con todo esto? What do we do with this? Bueno, lo que Well, creo que what I haremos hope es, si will- somos creyentes, If we're believers, que espero que is I hope that it will nos It dé will un reto, nos challenge us. It will dé el impress us deseo de vivir con to Cristo desire to live for Christ hasta un nivel que no lo to a hemos degree hecho we've never antes. lived for him before. Hasta ahora podemos That even now we agradecerlo might thank him y and praise alabarlo por for su deseo de his ir a la willingness cruz to go to the y cross and be ser humano born como incarnate humano in y himself, sufrir to become sin y for dar su us. vida por nosotros. Pero tal vez But perhaps alguien está aquí someone is o here today físicamente physically on o our campus, está or mirándonos perhaps por streaming vía with us right now from their home. internet. Si usted And no ha you've never confiado en trusted Dios o no ha Jesus recibido a Christ Dios as como your su Savior. Salvador, There's no no hay más honor more honoring action que that podemos we hacer que yield to God confiar y than trusting aceptar a Dios Jesus como Christ. nuestro Salvador. Ahora, si usted no And quiere right now, dar He ese wants to give regalo, you that gift. vamos a orar. Gracias, Padre. Let's pray. Father, Estamos, we are overwhelmed. estamos tan agradecidos y tan We don't fully llenos, understand it, nada más en pensar de todo lo que but has Holy hecho por Spirit, help us to nosotros, have y nada más faith queremos tener to fe receive it, to en embrace it, aceptarte and to believe y it. alabarte por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos God, help us who are believers a venir a un lugar to come nuevo to a en new nuestra place devoción para ti, in our devotion hacia to ti. you. Padre, más que todo, Father, most of all, el que está escuchando en este momento, whoever's listening right now, quien no who ha may have confiado never en trusted ti Jesus o Christ as his aceptado Lord and Savior, a may they Jesús do that como su right now. Salvador, Through hagamos a simple una prayer of oración faith así that como esta. maybe goes something like this. Dios, confieso con God, I mi boca confess with my mouth right que now Jesús es that Dios. Jesus is Lord. Te confieso a I ti, confess Dios, it to que you. tú I eres get el it. camino, la You are verdad the way. de You la are the vida, truth. y que You nadie are the viene al life. Padre No one comes sino to the por Father ti. except what you did on the cross. Que yo confieso I eso, yo confess confieso that. que tú eres I mi confess Dios, that you are que Lord no hay Jesus, otra that there is manera no other hacia way ti que but through you. a través to de eternal ti life. para la vida eterna. Y que Dios y el God, Espíritu Santo, and yo Holy Spirit, creo que tú I has lo que believe has what you have revelado con revealed nosotros about Jesus, acerca de Jesús, que who murió en came la and died on cruz the y que en el cross and tercer was día buried, but on the third day, resucitó a la vida victoriously came nuevamente, y back to porque Él life. estaba And dispuesto a because he hacer was esto, willing to do that, ahora tiene that he now has the la authority to autoridad forgive my sin and every other perdonarnos human todos being's los sin. That pecados. right Y en now este I ask momento him to forgive te my te sin. pido Jesus, que forgive my sin. perdones de mis Jesus, be my pecados Savior. y Today que me I ayudes, believe on the y name que of yo the Son creo of God en for Jesucristo, eternal el life. Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nos God, das thank you that you're más so de lo much que more podemos than we can entender. Y gracias, And porque thank you así that como eres as tú, complex as you are, difícil de entender, you're mindful of us siempre at all. nos das luz, So y much tú has muerto that you por died for nosotros. us. Ayúdanos a vivir God, a help us nuestras to live vidas our de tal lives in manera such a way que podemos that we apreciar demonstrate todo our lo que has trust hecho. En el in nombre de Jesus we Jesús pray. Amen. oramos. Amén. Amen. Amen. Antes de alabar una Before vez we más, praise him one more time, quiero tomar este momento just wanna para take this moment once agradecerles a again todos to ustedes, thank quien all han sido tan who have been fieles so con faithful nosotros con during this sus pandemic diezmos y tithes and ofrendas. offerings. You have Nosotros you have estamos enabled ahora me to survive. sobreviviendo, y gracias por su Thank you generosidad, for your por generosity. sus Thank you dádivas, for your giving. por dar, Thank por you ser for un blessing feliz this church. I know dador. God will give you a blessing. Ahora vamos a orar, Right now, let's alabar a Dios nuevamente, Let's a praise Él, que es un He Dios who is one God, que existe en tres but who personas. exists in three Vamos a persons. orar, alabar. Let's Again, lift los our amo, praise to Him. I love y you. más Lord willing, more tough situación stuff difícil la semana next que week. viene.